Buenas tardes y bienvenidos al canal XJW Fit. En este episodio tengo la oportunidad de hablar con Pedro. Pedro es un ex testigo de Jehová, ex precursor regular y también ex betelita. Entonces, primero, muchas gracias por estar dispuesto a venir y a hablar con nosotros esta tarde. Claro que sí, es siempre un placer. Gracias por invitarme de nuevo. Muy bien. Entonces, para comenzar, quiero preguntar un poquito acerca de tu historia, ¿verdad? Como testigo de Jehová y también la de tu familia. ¿Tu familia siempre ha asistido a las reuniones de los testigos de Jehová o cómo fue eso? No siempre, mi familia viene de México, de una región muy hermosa llamada Oaxaca, el estado de Oaxaca, y ahí mi abuela fue la primera que empezó a estudiar con los testigos. Mi mamá también, pero era una joven que se escondía de los testigos como tantos otros. Pero cuando ella se embarazó y vino a Estados Unidos, ilegalmente, era joven, sin experiencia y sin saber el idioma. Ella se dedicó seriamente a lo que ella creía que era la verdad. Y ella siempre habla de un momento muy importante en su vida cuando vio a unos jóvenes que estaban vandalizando una pared en Los Ángeles, cuando Los Ángeles era peligroso, cuando yo nací ahí. Y en ese momento ella decidió que ella no quería esa vida para su hijo. Entonces hizo un voto como el de Ana con Samuel y le prometió a Dios, a Jehová, que si yo fuera un niño, ella me dedicaría a su servicio. Y pues las posibilidades eran 50 y 50, pero ella vio la mano de Dios en mi nacimiento y en mi sexo. Entonces, así fue que yo nací y crecí testigo de Jehová. Entiendo. Y eso tiene sentido porque los varones dentro de la organización de los testigos de Jehová pueden hacer mucho más que las mujeres, ¿no es cierto? Y a lo mejor más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, así comenzaste básicamente, ¿verdad? Con ese voto que tu mamá le había hecho a Dios. ¿Cómo describirías tú tu niñez cuando estabas creciendo como testigo de Jehová? Corta. Am, Tuve que crecer muy rápido. Mm, Ah, Primero por nacer en Los Ángeles, todos los jóvenes ahí en ese tiempo crecieron rápido, pero además porque mi mamá me puso metas espirituales, como a tantos jóvenes le ponen sus padres. Yo desde chiquito se me pusieron metas espirituales como empezar el precursorado, bautizarme, pero la meta principal era de llegar a Betel. Y con eso en mente, hicimos muchos movimientos para llegar a Betel, pero mi mamá empezó a precursorar en 1994. Yo tenía 3 años de edad, no teníamos carro, no teníamos dinero, mm, y estando en una congregación hispana, sabemos cómo los hispanos se ayudan entre de sí, se ofrecen con un espíritu dadivoso, y la congregación se ofreció para apoyarla, cuidándome a mí, y así que yo también, no oficialmente, pero empecé a precursorar desde 1994, cuando el requisito era de 90 horas, porque mi mamá nunca me dejó en casa. Am, y tuve que esperar hasta los 11 años de edad para bautizarme. Y esto fue solo porque finalmente mi mamá pensó que era tiempo, después de que un superintendente de circuito le dijo que si no me dejaba bautizarme, quizá yo perdería el deseo. mm, Entonces, aunque yo quería bautizarme antes, finalmente me bauticé a los 11 años de edad, y visto que yo ya tenía la experiencia, la rutina del precursorado, mm. fue muy sencillo después de 6 meses del precursorado auxiliar hacerme regular desde 1991. Perdón, desde el año 2003. Me bauticé el 23 de febrero del 2003. Mencioné en mi entrevista en inglés que 23 es mi número favorito, no voy a explicar por qué ahorita. Am, y 6 meses después, en septiembre, empecé el precursorado regular. Ah, Y nada más para aclarar, tú estás hablando de la edad de 12 años, ¿verdad? O 11 once- años. O- Tenía 11 años de edad cuando 11 me años bauticé. cuando comenzaste el precursorado regular.
Sí, y Pero, 11 años tenía todavía cuando empecé el precursorado pero, regular. pero básicamente habías estado haciendo las horas desde la edad de 3 años, porque estabas Sí, siempre acompañando a tu mamá. exacto, no teníamos dinero para dejarme en el cuidado de alguien más, así que yo también estaba ahí en lo que llamamos en español Ujú. las esquinas, street witnessing. Y así que estábamos ahí desde las 6 de la Mm. mañana hasta como a las 7:30, 8, nos cambiábamos, bueno, yo me cambiaba en el carro y luego mi mamá me dejaba en la escuela y mi mamá me ayudó a entender que yo necesitaba rodearme de personas que me iban a ayudar en sentido espiritual. En realidad lo que buscábamos eran personas que me podían ayudar a lograr mis metas espirituales. Entonces esto también significó que yo no estaba conviviendo con jóvenes de mi edad. Así que por estas razones mi niñez, mi juventud, digamos, en una palabra, fue corta. Entiendo. Entonces tú mencionaste que básicamente desde un principio tu mamá quería que tú asistieras o que tú sirvieras, mejor dicho, en Betel. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué pasos dio ella para prepararte para que estuvieras listo para dar ese paso cuando tuvieras la edad? Muchos. A mi mamá verdaderamente se afanó Mm, porque yo llegara a Betel, aunque los testigos creen y dicen públicamente de que es un privilegio inmerecido de Dios. Nosotros sabíamos que había maneras de asistir mi llegada a Betel, entiendo. porque nos habíamos rodeado con personas que habían estado en Betel, con misioneros, con superintendentes de circuito, de Ujú. distrito, precursores especiales, con personas que en un tiempo fueron betelitas y me empapé de estas personas, de la información, del conocimiento, de su sabiduría, y yo ya sabía las cosas que se hacían en Betel años antes de hacerlas. Ujú. Nosotros teníamos, por ejemplo, el estudio de la Atalaya cada lunes a las 6:15, cuando se tenía a las 6:15, parece que ahora son las 6:45. Teníamos el estudio, la consideración del texto diario todos los días, am, así que la rutina ya estaba ahí. Yo hacía mi cama, aprendí de joven a hacer mi cama, Ujú. así que ese no fue problema. Y como juntos limpiábamos casas, también ese no fue problema cuando llegué a Betel. Pero yo diría que el movimiento, porque mi mamá es hija de un político, Mm. de un senador en Oaxaca, y heredó esa mente que en una organización como la de los testigos se desarrolla aún más. Y mi mamá veía todas las movidas. Entonces ella, bueno, juntos decidimos, porque para estas fechas yo ya tenía unos 15, 16 años de edad y no estaba contento en la congregación en español, sentía que no estaba creciendo y el único paso que veíamos que nos quedaba era ir a la congregación en inglés. ¿Y por qué se te ocurrió hacer eso, específicamente de hacer el cambio del español al inglés? ¿Cómo es que tú pensabas en aquel entonces que eso te iba a ayudar? Bueno, con todo el respeto del mundo, a la congregación, bueno, cualquier congregación que no sea la congregación en inglés, vino después y entonces están atrasados, Claro. ya sea teológicamente o prácticamente, o en muchos casos en ambos campos. Y en la congregación en español yo sentía, al menos en donde estaba en Oregon, que no se entendía bien la teología de los testigos y no se entendía cómo funcionaba la organización. Para yo tener éxito en Betel, yo necesitaba entender ambas cosas. Y la congregación en inglés tenía muchos hermanos de experiencia, ancianos que habían tenido mucha responsabilidad y también había un superintendente de circuito que me tomó bajo sus alas y por eso yo decidí, a pesar de que en español me habían tratado de convencer de quedarme,
ofreciéndome la posición de siervo ministerial, yo decidí que para mi crecimiento espiritual y para mis metas de llegar a Betel sería mejor ir a la congregación en inglés, y eso fue lo que sucedió. Aprendí muy rápidamente nuestras creencias, cómo explicarlas, y además los procedimientos de la organización, cómo funciona la estructura, quiénes son los miembros del cuerpo gobernante, quiénes están en el comité de sucursal, qué es un superintendente de zona, de distrito, de circuito, cuáles son sus responsabilidades. Y empecé a tener partes en las asambleas de circuito, de distrito, y también empecé a ver más lo que está detrás de la organización, lo que está envuelto en hacer, en crear un programa para una asamblea. Así que aprendí bastante por estos motivos. Entiendo. Y me estabas mencionando antes que tú sacabas muy buenas notas, ¿verdad? En la escuela. E incluso te ofrecían becas, ¿no es cierto? Sí, tomé un examen mi primer año de bachillerato, PSAT, en California se llama. En la parte oeste de los Estados Unidos se llama el PSAT, y saqué notas muy buenas. Empezaron a ofrecerme diferentes universidades del país, becas o becas parciales, pero yo sabía que aunque mi corazón anhelaba perseguir tras el mundo académico, mi deber, mi responsabilidad era hacia Dios y hacia su pueblo, que para este tiempo yo entendía, aún desde chiquito, yo entendía que podría ser muy útil dentro de su organización, porque veía el impacto que yo tenía en las personas, dando estudios en el servicio, en la congregación, animando a los ancianos, a los jóvenes. Entonces, aunque yo tenía mis propias ambiciones, mi sentido de responsabilidad por Jehová y por los demás era más grande, así que rechacé todas estas oportunidades a pesar de la presión. Al final hicimos otro cambio para prepararme aún más para Betel. Los últimos 2 años del bachillerato los hice en casa. Estudié en casa yo solo, y esos días yo me dediqué al servicio. Hubieron meses que el secretario de la congregación me llamaba para preguntarme si mis horas, si mis libros, folletos, revistas estaban correctos, porque yo estaba obsesionado con el servicio, y nunca pude extinguir el deseo por la educación superior. Así que al final del bachillerato yo pagué de mi propio bolsillo para tomar ese examen de nuevo, pero esta vez era el examen de verdad, el SAT, y era solo para ver si yo todavía estaba manteniendo el pasto con los jóvenes de mi edad, para no sentirme que estaba quedando atrás y tener eso, por lo menos esa seguridad de que soy igual de capaz que los demás. Claro, pero sabiendo que básicamente no ibas a hacer nada con eso, en cierto sentido, ¿verdad? Porque tú ibas a ir tras tus metas espirituales, o en otras palabras, tus metas relacionadas con la organización, ¿no es cierto? Sí, como dije en mi entrevista en inglés, fui yo a tomar ese examen para cortar a mi novia, básicamente. Entiendo. Y cuando regresaron mis resultados, saqué notas aún mayores, llegaron más becas, pero yo me sentía en paz, por lo menos que yo sabía, ok, todavía soy capaz. Y de ahí fuimos 2 semanas a Guatemala, para servir donde había mayor necesidad, y no fue como hacen tantos que van a Puerto Rico, a la playa, no fue muy, muy diferente, tercermundista, pero tercermundista. Entiendo. Y disfruté mucho de esa experiencia. Fui con un amigo que durante ese viaje fue llamado a Betel, y yo un par de meses después de que apliqué, poco después de que regresé de Guatemala, también fui invitado a servir a Betel.
Y cuando tú llegaste a Betel, ¿ya te sentías cómodo, básicamente listo para hacer el trabajo y servir allá? Bueno, al principio fue, bueno, el primer día en realidad fue una experiencia abrumadora porque no sabía ni siquiera cómo comer. Mm. Pero yo tenía una pasión por Betel. Y ese mismo día que llegué yo me leí inmediatamente todo el folleto, el manual para Betel, que en inglés se llama Dwelling Together in Unity, que escribió el hermano Noor. Y yo me... Y para los que nunca han servido en Betel, como tú mencionaste eso de no saber comer, Ajá. ¿podrías explicar eso un Sí, sí. poquito? Betel es un mundo diferente. Betel tiene sus propias reglas, el cuerpo gobernante es el papá y todos los demás betelitas vivimos en casa de papá. Así que si queremos permanecer ahí, tenemos que obedecer sus reglas. En la mesa, por ejemplo, si se estornuda, se tiene que pedir permiso al cabeza de la mesa para alzarse, ir al baño y sacudirse la nariz. Muchos no lo hacen, ya sea por flojera o porque nunca han leído el folleto completamente. Hay una manera, por ejemplo, de escupir las semillas de cereza Mm, en sí, la mesa. me acuerdo. Ah, Cuando, por ejemplo, están considerando el texto o el presidente de la sesión está haciendo su comentario, no se debe hacer mucho ruido. Aunque se puede comer, no se debe hacer mucho ruido. Hay una manera de pasar la comida que decide el cabeza de la mesa, no es siempre a la derecha. Am, y hay reglas que no son tan obvias y eso requiere observación y atención. Por ejemplo, la primera vez que se pasa la comida, no se debe uno atascar, agarra uno un poquito para dejar suficiente para la próxima persona. Claro. Estas son cosas que se van aprendiendo con el tiempo, pero yo estaba tan obsesionado de aprender todo inmediatamente que eso casi no comí el almuerzo que pasé con mi mamá por observar a los demás qué estaban haciendo Mm, y, y después de ese día me sentí más cómodo porque me acordé que yo trabajé muy duro. En ese tiempo creía con la ayuda de Jehová, yo llegué aquí, si estoy aquí es por una razón. ujú. Y pues la rutina era la misma que yo ya tenía, de levantarme temprano, al texto diario y luego al trabajo o al servicio. Aquí era el trabajo, pero era lo mismo y las asignaciones que yo tenía en la congregación siendo siervo ministerial desde los 18 años de edad, me había dado suficiente experiencia para poder aceptar y desarrollar mis responsabilidades en Betel. Bien, por humildes que fueran, yo traté, y todos los que me recuerdan de Betel, quizá no les caiga muy bien, pero nadie puede decir de que no trabajaba duro. Y yo sudaba limpiando, Mm. es que fue mi asignación en Betel y a eso me empeñé. Pero fue interesante convertir la teoría en práctica, Mm. que ahora no solo sabía quiénes eran los miembros del cuerpo gobernante, sino los veía. Algunas veces hablé con ellos, algunas veces desayuné con ellos y con sus esposas y los llegué a conocer un poco más de cerca y yo estuve muy feliz mi primer año en BT. Fue, diría, el mejor año de mi vida. Mm. Y esa felicidad que experimentaste en ese primer año ahí en Betel, ¿eso duró mucho tiempo? Lamentablemente no. Me pesó mucho porque había pasado como un atleta olímpico Mm. los mejores años de mi vida. Sacrifiqué mi niñez, sacrifiqué mi juventud y lo peor de todo es que yo lo sabía cuando era niño, cuando era joven, que estaba sacrificando estas cosas y después de hacer todo ese trabajo, llegar a un punto en Betel de que supe que no iba a ser mi carrera toda la vida, me devastó. Empezó cuando empecé a trabajar de noche, porque en Betel bueno, la familia Betel en ese tiempo constaba de unos alrededor de 1.500 en Brooklyn. Um, pero para los jóvenes puede ser solitario
porque los miembros de experiencia en Betel, la mayoría no se acercan tanto a los jóvenes porque saben que probablemente no van a estar ahí la semana que viene. No quieren No perder su vale la tiempo. pena, exacto, no quieren perder su tiempo, no vale la pena la inversión. Y yo estaba acostumbrado a solo pasar tiempo con personas mayores que yo, con personas de experiencia. Pero como en Betel no se me conocía, a Ujú, mí me veían como otro joven. claro. Y yo no tenía suficiente experiencia con personas de mi edad como para estar en contacto exclusivamente con ellos. Y eso fue lo que me sucedió cuando trabajé de noche, porque durante mi trabajo durante el día, conocí a algunos hermanos, parejas, hermanas que me quisieron, que tomaron interés en mí, pero no fueron tantos. Y ahora trabajando de noche, obviamente ya no tenía acceso a ellos. Ujú. Y ahora estaba yo entre 20, 25 jóvenes de 19, 20, 21 años, todos ambiciosos, todos egocéntricos, incluyéndome a mí. Am, y todos estábamos acostumbrados a ser el, como dice mi mamá, el mero mero en nuestras congregaciones respectivas. Y esta es la realidad de Betel. Am, y fue en parte mi culpa, porque tampoco fue que yo me esforcé mucho por relacionarme con ellos, pero empezaron ellos a hablar de que yo me sentía, por ejemplo, superior o quién se cree que es, etcétera, y empezaron a envenenar un poco algunos de mis superintendentes que antes me habían dicho que tenían planes para mí en Betel. Y cuando un superintendente de un departamento te dice eso, es algo que tomas muy en serio. Ujú. Am, no me esperaba este cambio repentino y lo que es más, usualmente se trabajó un año completo de noche, pero estos clics que se hicieron en este grupo de noche envenenaron a mis superintendentes al punto de que ellos se sentaron conmigo y un mes antes de completar mi año honorablemente me pidieron que dejara de trabajar de noche y eso me mató porque yo 11 meses no dormí, no descansé, yo di todo de mí para Betel, para la familia Betel, un trabajo que nadie vio porque se hizo de noche. Entonces, cuando dices que ellos pidieron que tú dejaras de trabajar de noche, ¿cuál es el significado de eso? ¿Por qué es que eso te devastó tanto? Sería en el ejército como un descargo deshonorable. Sí, porque es una gran responsabilidad, que no todos, no se pide a todos que vayan a trabajar de noche, Ujú. porque somos jóvenes y no tenemos supervisión y tenemos que cuidar a toda la familia Betel, personas muy importantes, al cuerpo gobernante que todos estaban en Brooklyn y a propiedades que juntas valían más de 1.000 millones y medio. Entonces solo se le pedía, digamos, a la crema innata. Hmm. A veces no era tanto crema innata, pero usualmente se pedían a los mejores trabajar de noche y se veía como una, no sé, como un rito, digamos, se veía como un gran honor que se te seleccionó para trabajar de noche. Todos sabíamos que la duración era de un año. Ujú. Así que si alguien no completaba su año o de repente se quitaba del horario nocturno, todos sabían que algo sucedió. Entiendo. Y entonces no fue una cosa discreta. Se supo en todo el departamento que yo no completé mi año. Entiendo. Y entonces, en cierto momento, me estabas mencionando que comenzaste a dar giras, ¿verdad? En el Museo Metropolitano de Nueva York. ¿Nos puedes describir un poquito de eso para las personas que tal vez nunca han visitado a ese museo en relación a los testigos de Jehová? Claro. Am, yo tomé una gira bíblica en el Museo Metropolitano de Arte, me invitó un amigo. Y el guía era un testigo de Jehová, ex betelita, precursor especial, tenía todos los títulos
y estaba conectando artefactos griegos con textos bíblicos, am, estaba usando estatuas para ayudarnos a entender el contexto de las palabras de Pablo e hizo vivir la Biblia. Y fue tan interesante, yo me emocioné y al final de la gira, después de no saber nada acerca de estos tours, después de la gira le dije, oye, yo necesito ser parte de esto. Y ya me dijo con quién ponerme en contacto, yo persistí, después de los meses me dieron el bosquejo, yo me entrené solo unos 3 meses y di mi primera gira, primera de más de 700 giras, que di en 3 idiomas para la compañía Oasis Biblical Tours. Y en aquel Y entonces eras betelita, ¿verdad? sí, en ese tiempo, visto que tenía la flexibilidad de salir o dormir durante el día, yo opté por salir, como la mayoría de mis compañeros, solo que ellos preferían seguir tras las muchachas o jugar videojuegos o ir al cine, Ujú. etcétera, o hacer otras cosas que hubiera causado que los echaran de Betel. Yo decidí, ¿por qué no hago algo bueno por mis hermanos en la fe? Y empecé a dar las giras. No dormía mucho, pero dormía después de llegar de la gira. O sea, yo acababa de trabajar, dormía una hora, media hora, me bañaba, me vestía, iba corriendo al museo, daba mi gira, luego regresaba, dormía hasta las 10 de la noche o a la hora que me tocaba regresar al trabajo, y así eran mis días. Pero yo cometí la indiscreción de contarle a uno de mis supervisores que empecé a dar estas giras, yo emocionado, inocente, y él me preguntó que con qué frecuencia estaba haciendo estas giras. Y entonces entendí mejor, hay que evitar este tema, y luego me preguntó acerca del dinero, porque algunos de los hermanos muestran su agradecimiento a los guías, que no se les paga, dándoles propinas, que son regalos, no es trabajo. Así que técnicamente no es una violación del contrato que se firma cuando se es betelita, que uno no va a trabajar al menos que se tome un día feriado, porque no era trabajo, no teníamos salario, eran regalos que nos daban los hermanos. Y él estaba interesado en ese aspecto. Y no proveí muchos detalles como Jesús mismo dijo que no estamos obligados a hacer, y al final hubo tensión entre mi departamento y el director del programa de Oasis. Él es muy amigo de miembros del cuerpo gobernante, de personas importantes en la organización, así que al final no se hizo nada. Pero cualquier equivocación que yo hacía ahora se debía no a que estaba cansado, a que había trabajado ya 7, 8, 9 meses de noche. No fuimos diseñados para trabajar de noche. No se debía a eso, sino se debía a que yo estaba dando giras. Mm. Y en vez de ver el bien que yo estaba haciendo por los hermanos, porque me mandaban correos electrónicos, me mandaban fotos, expresaban su agradecimiento. En una ocasión una hermana dijo que ella estaba a punto de dejar la organización, pero después de tomar la gira decidió permanecer en la organización. O sea, yo pensé que estaba haciendo bien. Y después de este episodio, las cosas empezaron a empeorar para mí porque muchos de mis compañeros estaban celosos de que yo era guía. Mm. Porque yo por unos 3 o 4 años era el guía más joven en la historia de Oasis. Y tuve éxito, di giras casi todos los días, y aunque muchos trataron de ser guías, el director es muy selectivo y no permitía a jóvenes hacerse guías. Eso también tuvo que ver en los rumores, en um, el celo que había entre mis compañeros, y al final
llevó a mis supervisores a pedirme que dejara de trabajar de noche. Mm. Ah, entonces, regresando a trabajar de día con esa vergüenza y, Y ya no podías hacer las giras, me imagino, ¿verdad? Porque ahora estás trabajando de día. y ahora, porque de noche las cosas empezaron a ser un poco difíciles para mí. Los hermanos a veces me hablaban y me decían cosas como, no estamos diciendo que tienes que cambiar tu personalidad. Y siempre tenía algo que ver con mi modo de ser, que yo soy una persona, a los que no me conocen bien, yo soy muy serio, muy reservado, am, no soy un libro fácil de leer, pero no lo hago a propósito, es así como soy. Y ellos querían que yo fuera más como el Betelita ideal. Am, y durante este tiempo yo empecé a conocerme más. Y después de toda una vida que te dicen que tienes que cambiar, que tienes que sonreír más, Ujú. yo como dice mi mamá, me monté en mi macho y decidí, no, yo tengo que ser como soy, Jehová así me quiere, y así me llamó y así me está usando, así me está bendiciendo. Claro, tengo que mejorar, pero no tengo que cambiar la persona que soy. Jehová no me lo exige. Y así que hubo también un poco de resistencia de parte mía. am, y cuando regresé a trabajar durante el día, me pusieron en el horario más difícil de limpieza, semana tras semana tras semana, y yo entendí que de ese hoyo no me iba a salir. Entonces cada día era más fácil, ahora ya no teniendo mi único refugio, que eran las giras, Mm. solo el fin de semana. Cada día era difícil alzarme y pensar, tengo que trabajar. Y yo entré en una depresión, estaba yo enfermo casi una vez al mes, Estando en am, Betel todavía. estando en Betel, sí, yo estaba muy deprimido Mm. y está uno solo porque uno piensa que es uno el problema. ¿Cómo puedo estar deprimido en la casa de Dios? Claro, Y entonces, ¿a quién acudo? ¿En quién confío? Porque yo sé que la persona me va a decir que el problema soy yo. claro. Entonces yo estaba en silencio con mi depresión todos los días, pero yo seguí trabajando hasta mi último día en Betel, pero yo decidí junto con los hermanos que ellos se juntaron conmigo debido a algunas cosas que vieron en mi registro de Internet, Mm. porque ellos tienen acceso, ellos controlan lo que uno ve en Claro. Internet y vieron que yo, algunas de las bandas que me gustan tenían nombres inapropiados, que no tienen nada que ver con su música. Algunas de las comedias que yo vi trataban cosas, digamos, un poco vulgares, pero no era que yo estaba usando drogas, que tenía yo sexo, o sea, no era nada grande, pero yo entendí por la presión que me estaban poniendo, y fueron dos ancianos, dos superintendentes de unos departamentos ahí, que me metieron en un cuartito y trataron, yo sentí, de intimidarme. Yo desde chiquito he sido, bueno, no me gusta usar la palabra víctima, pero desde chiquito a mí me hacían muchas maldades en la escuela. Y yo aprendí a no dejarme intimidar, a no dejarme pisotear. Entonces ellos trataron de intimidarme diciéndome, si te vamos a dejar aquí solo, y si hay algo más que nos tienes que decir cuando regresemos, será el tiempo de hacerlo. Insinuando que tenías algo más que confesar. Estaban solo buscando algo para echarme fuera. Mm. Y cuando regresaron, no tuve nada que añadir y decidimos juntos, me dijeron, no estamos diciendo que te estamos echando, pero pensamos que sería mejor que tú sirvieras en el campo. Y eso quiere decir, Betel no es para ti. Entonces, esa fue como, sentí un peso menos, porque es difícil decidir, bueno, me voy de Betel, porque nadie te va a entender. ¿Cómo fue que tú decidiste
salir de la casa de Dios, ¿estás loco? Y en la casa a uno lo ven como una persona poco espiritual, ¿o por qué? Algo ha de haber hecho. Sí, Y es difícil también porque ¿quién más en ese tiempo nos servían 3 veces al día comida caliente? Nos limpiaban el cuarto, nos lavaban la ropa, nos la planchaban, nos hacían el dry clean, me boleaban los zapatos. Si yo quería ir al sastre, me lo hacían gratis. Todo era muy cómodo. Así que para un joven que nunca ha vivido por su propia cuenta, decidir quiero irme de Betel es muy, muy, um, es una perspectiva que da mucho miedo. Pero cuando ellos me lo sugirieron, dije, este puede ser señal de Jehová. Y dije, está bien, me dieron la oportunidad de seleccionar mi último día y así fue que inmediatamente yo encontré trabajo. En esos días, de hecho, ni siquiera lo busqué. Me llegó un correo electrónico ofreciéndome trabajo. Encontré inmediatamente dónde vivir. mm, Y es por eso que yo dije, esta es la mano de Dios. ¿Cómo fue que la libré? Y eso que me pasó todo esto en Betel y empecé a ver la mano de Dios en mi vida independiente de la organización por la primera vez en mi vida. mm. Entonces entiendo que encontraste donde vivir y encontraste un trabajo, pero en cuanto a lo que tiene que ver con la organización, ¿verdad? La religión de los testigos de Jehová, ¿cómo te fue después de haber salido de Betel? ¿Tú seguías como siervo ministerial? Hubo un periodo de suspenso porque después de haber salido de Betel, me enteré de que había llegado una carta a mi cuerpo de ancianos Mm, pidiendo que se reconsideraran mis calificaciones para ser siervo ministerial. Quiere decir que estaban prácticamente sugiriendo que se me removiera como siervo ministerial. Se hubiera cancelado todo el trabajo que había hecho. Ya no funcionó Betel, que fue la ambición de toda mi vida, cancelado. Y ahora querían también quitarme la posición, el privilegio de siervo ministerial, que no lo quería por el título, sino porque yo podía contribuir más a la congregación en esa capacidad. Y yo había desarrollado una relación muy íntima con mi congregación por la primera vez en mi vida. mm, Durante el tiempo que trabajé de noche, me mudé a la congregación italiana. Aprendí el italiano y la congregación por la primera vez en mi vida encontré un lugar donde no me pedían sonreír más, donde no me preguntaban qué estás pensando, por qué eres tan callado, por qué eres tan serio. Me aceptaron y yo aprendí a amarlos y ellos me amaron a mí por la persona que era, que me hizo sentir más libre ujú. y llegaron a conocer más de mí porque me sentía seguro entre ellos. Entonces, cuando llegó esta carta, otra vez me devastó, porque ahora pensé en todas esas personas que yo amaba y cuánto iban a estar decepcionados, cuántas preguntas iban a hacer y qué va a ser de mí en la congregación después de haber trabajado tanto Ujú. para empezar otra vez. ¿Cómo? Y afortunadamente mis ancianos se juntaron conmigo, yo tenía mucho miedo, pero ellos tenían mucha experiencia. Y uno de ellos contribuía en ese tiempo artículos a la Atalaya, así que alguien de mucha experiencia, y ellos sabían que no era una cuestión seria. Así que sí me dieron una regañadiza, me dijeron que hay que mejorar la selección de entretenimiento, estuve de acuerdo, pero dijeron que no había ninguna reservación con respecto a mi capacidad de siervo ministerial. Y cuando pregunté si me permitirían seguir como precursor regular, que era algo que valoraba aún más que el siervo ministerial, porque ya tenía tantos años, ya casi 12 años de precursor regular, me dijeron que sí. Y yo empecé a llorar y les di las gracias y ahora yo empecé a empeñarme en la congregación, aún más de lo que había hecho, porque cuando uno está en Betel no hay tiempo y además uno tiene la excusa.
de no afanarse por la congregación y nadie te dice nada. Ahora no tenía excusa y esto lo iba a hacer por Jehová, por la congregación. Y empecé a ver que Jehová, la congregación, Betel, son entidades separadas. No quería decir que porque no funcionó en Betel, no iba a funcionar en la congregación o no iba a funcionar con Jehová. Y empecé a distinguir que no son la misma cosa. Puedo respetar a Betel, pero no tengo uh, tantos buenos recuerdos de Betel. Y aún en ese tiempo le confesé a mi mamá, si yo tuviera un hijo, yo no quiero que él vaya a Betel, porque yo sé la realidad de Betel. Y no es así como la pintan en el tour, no es así como la pintan en el folleto. Pero yo seguí en mi precursorado, me dediqué más a las giras, me empeñé con mis discursos, me hice, aprendí bien el idioma y hasta el punto de que yo empezaba a ayudar a otros nuevos a la congregación a aprender el idioma. Empecé a cultivar estudios bíblicos y otra vez empecé a sentir ese gozo en el servicio a Dios, a pesar de que todavía tenía algo de rencor por mi experiencia en Betel. En este mismo tiempo también empecé a viajar porque tenía la libertad, no regresé a casa, me quedé en Nueva York y yo no tengo nadie en Nueva York. Eso me abrió la mente. Fui a Italia, a Grecia, a Israel, a Jordán, fui a Marruecos, a España, y empecé a ver puntos de vista diferentes, creencias diferentes, y para ellos funcionaba, y se toleraban, no habían problemas, y descubrí tantísimos mundos, y puedo ahora pensar en tantos eventos que me acontecieron en mis viajes, que en ese momento no los vi, no me di cuenta que fueron momentos importantes, pero ahora veo que fueron eventos importantes que me llevaron a despertarme al final. En ese momento no me di cuenta, pero empezó a plantar dudas en mi cabeza. Empecé a hacer preguntas libremente y teniendo ese rencor, digamos, un poco de rebeldía hacia Betel, me sentí justificado en explorarlas. Porque Betel no tenía nada que ver con mi relación con Jehová, con la congregación. Betel dice esto, pero hay que examinar qué dice la Biblia. Y pensé en la congregación de Berea, que nosotros usábamos tantas veces como ejemplos excelentes, que el apóstol Pablo los visitó, el apóstol Pablo los visitó, les dijo es así y asá, y ellos dijeron un segundo, nosotros queremos estudiar por nuestra propia cuenta si esto es lo que en realidad dice la Biblia. Y nosotros, como testigos de Jehová, los usábamos como ejemplos excelentes, cómo deberíamos de ser nosotros estudiantes de la Biblia. Pero hoy, yo también me di cuenta, oye, a los bereos hoy se les vería como apóstatas. Si viniera un superintendente de circuito a una congregación y una congregación dijera, un segundo, sabemos que eres el representante del cuerpo gobernante, como Pablo era el representante del cuerpo gobernante de Jesús, de Jehová, pero queremos asegurarnos, habría un problema. Ancianos serían removidos, siervos ministeriales, muchos perderían sus privilegios, algunos probablemente saldrían expulsados. Y eso me hizo pensar. Y empecé también a comparar a los testigos de Jehová, personas del mundo.
porque de nuevo en mis viajes tuve tantas experiencias hermosas donde las personas me mostraron generosidad, bondad, amor, cariño, sin conocerme, sin ser de su tierra, sin saber su idioma, am, Sin estar en la misma religión. sin estar en la misma religión. Y de hecho, entre más lo pensaba, me di cuenta de que las personas que más me ayudaron a mí y a mi mamá, estábamos solos, que éramos pobres, fueron personas del mundo. Usualmente fueron Mm. sus patrones que nos ayudaron. Y ahora que tengo contacto con ellos libremente, ellos me confesaron que ellos tenían por años ese deseo de que yo me despertara. Mm. Y también trataron de plantar semillitas en mi cabeza que ahora me doy cuenta, oh, eso es lo que estaban haciendo, pero lo hicieron de manera tan delicada, con tanto amor y tacto, que yo llegué allí por mi propia cuenta. Y estas experiencias me enseñaron que hay buenas personas en todas las religiones. Ujú. Y de hecho que hay una gran concentración de personas que no son muy buenas dentro de la organización de Jehová. Entonces empecé a explorar mis inquietudes de joven, empecé a cultivar amistades con personas fuera de la organización, específicamente mujeres, y entonces esto eventualmente llevó a que yo confesara a un grupo de 3 ancianos, un comité judicial, lo que había hecho durante este periodo, y ellos me admitieron de que estaban seguros de mi sinceridad, de que yo estaba arrepentido, así como nos dicen en todas las reuniones, cada vez que pasa el superintendente de circuito, si tú estás arrepentido, no vas a salir expulsado, porque es la mala actitud de la persona que hace que salga expulsado. Ahora me dijeron, sí estás arrepentido, pero no ha pasado suficiente tiempo. Sentí como que me estaban presentando un contrato que había firmado, pero no había leído muy bien. Mm. No me había fijado que había una nota al pie de la página que decía, pero tiene que pasar suficiente tiempo. Y pensé, ¿cuándo? O sea, que yo recuerde que digan esto cada vez que mencionen, que nos animen a confesar nuestro pecado. Yo no recuerdo haberlo escuchado antes. Pero estando en esa situación, obviamente uno está dispuesto a aceptar el castigo divino de Dios que administran 3 hombres, Ujú. pero de cualquier forma lo vemos así que yo dije, bueno, si esa es la decisión de Jehová, pues yo tengo que responder por mis pecados. Claro. No apelé la decisión el comité judicial y fui a la reunión en que se me anunció. Les dije a ellos, yo no voy a huir de esto, lo voy a afrontar y voy a regresar. Esa fue ese fue el espíritu con el que fui expulsado. Y ellos veían el arrepentimiento. Tengo documentos que ellos han escrito que confirman mi arrepentimiento. Incluso en ese tiempo cuando te expulsaron. Sí, sí. Increíble. Iba a mencionar una cosa más. Tú fuiste y confesaste. Eso es un punto muy, muy importante, ¿verdad? Porque eso muestra algo, ¿verdad? De tu parte. Porque nunca habrían sabido ellos si tú no hubieras dicho nada, ¿verdad? Entonces, Sí, como tú fuiste, uno pensaría, especialmente la manera como hablan, o la manera como hablan en las publicaciones, esa es una muestra, ¿verdad? De una muestra muy clara de tu arrepentimiento. Pero obviamente eso no fue suficiente para ese grupo de ancianos. Muy interesante. sí, no lo entendí, no quise cuestionar, pero no lo entendí porque pensé en el texto en Giacomo, um, Santiago.
que no tiene nada que ver con James o Jacobo, Santiago, donde dice, bajo inspiración divina, ¿hay alguno enfermo entre ustedes? Que vaya a los ancianos, que oren, que pongan sus manos sobre él y le unten aceite. Y yo me puse a pensar, si yo estuviera enfermo, una enfermedad crónica, y yo fuera al hospital de emergencia, ¿qué tipo de doctor me diría, no, tú solito te enfermaste, así que ahora tú solito tienes que curarte, y aquí no te vamos a atender? Hasta que tú nos muestres que tú solito te has curado, entonces te podemos ofrecer tratamiento. Excelente Y ilustración. no me cuadró, pero acepté el castigo, fui a la reunión cuando me anunciaron y yo llegué temprano, me senté al frente, canté y durante el segundo cántico no pude dejar de llorar, porque yo sabía que lo que seguía nadie se lo esperaba y era el fin de mi carrera espiritual, porque aún si yo regresara, siempre tendría esa mancha en mi récord, Claro. de que fui expulsado. Siempre alguien diría, sí, pero él estuvo expulsado. Y por 6 meses yo traté de reindoctrinarme pensando de que mi fe era débil. Empecé a leer la Biblia independientemente por la primera vez, sin buscar en ninguna publicaciones, solo la Biblia, solo oración. Y al mismo tiempo sí leía las publicaciones, pero no con respecto a mi estudio de la Biblia. Solo para reindoctrinarme, pensé que porque no estaba leyendo las revistas, los libros, el broadcasting, esto y el otro, que yo me había puesto en esa posición. Pero en mi estudio de la Biblia empecé a ver inconsistencias que se me hacía difícil explicar o aceptar la explicación oficial de la organización. Y ya sabiendo que Betel no es la misma cosa que Jehová, o que la congregación me ayudó a entender la organización y Jehová tampoco son la misma cosa. Y pensé en que sí, Dios usa y ha usado una organización, pero no siempre y no incondicionalmente. Aunque usó por tantos siglos a la nación de Israel, no tenían su aprobación todo ese tiempo. No es que cada cosa que hacían tenía la aprobación de él. Así que igualmente no quiere decir que porque una organización ahora ha hecho la voluntad de Dios hace un tiempo, que sigue teniendo su bendición. La bendición de Dios no es incondicional. Y de cualquier forma yo seguí yendo, pero empecé después de una reunión en la cual encontré un texto bíblico que para mí quedó claro que se había manipulado traducción para favorecer el entendimiento de los testigos. Dije, no, basta, suficiente. Si ellos están dispuestos a tomar esta libertad, yendo más allá de las escrituras, con un texto tan sencillo, en realidad de poca importancia teológica, ¿qué no están dispuestos de hacer respecto a teologías más importantes que son esenciales a todas las creencias de los testigos? Y empecé a examinar 1914, que también descubrí no tenía una base sólida bíblica o histórica o de cualquier otra forma. Y un dominó tras otro empezó a caer, pero yo seguía asistiendo a las reuniones. La última reunión que fui, dieron un anuncio al final, y en este tiempo se estaba remodelando el Salón del Reino de 3 pisos que teníamos, y se pidieron otros 20,000 o 30,000. No me acuerdo exactamente cuál de los dos, por si hay alguien que estuvo en esa reunión, pero sé que fue una de las dos cantidades, ya sea 20 o 30,000 dólares. Más del presupuesto original. Y
yo me considero una persona lógica, práctica, y yo me puse a pensar, si yo le doy este trabajo a un constructor y él me viene diciendo que necesita 20,000, 30,000 dólares más, yo le voy a decir, óyeme, ¿qué pasó con todo el dinero? Tú te dedicas a esto, tú haces presupuestos todos los días, ¿qué pasó? Esa fue mi pregunta. Pero no teniendo yo una voz, un voto, no pude decir nada, y cuando pidieron al auditorio, ¿alguien tiene preguntas? Alzaron la mano solo para preguntar cuándo es el último día que podemos donar. Y ese fue el último clic. Y me di cuenta en ese momento que se nos había lavado el cerebro, que estaba rodeado de zombies y que yo había sido un zombie. Y un zombie fanático militar por 25 años. Y nunca regresé a la reunión después de eso. Había leído también el libro de Raymond Franz, que recomiendo a cualquiera que honestamente está buscando la verdad. ¿Y quién es Raymond Franz para personas que tal vez no saben? Raymond Franz es una persona que se trata de esconder en la historia de los testigos, porque él fue un miembro del cuerpo gobernante que vio muchas cosas que le molestaron su conciencia, y él no pudo quedarse como miembro del cuerpo gobernante. Sí se le pidió resignar, pero él lo hizo de su propia voluntad, y al final salió expulsado, y él documentó todas sus experiencias como miembro del cuerpo gobernante con cartas oficiales que tenían el sello Watchtower, Bible and Tract Society of New York o Pennsylvania, etc. Y visto que yo también estuve en Bethel y reconocí algunos de los nombres que él mencionaba en ese libro, tampoco fue que yo lo creía a él completamente y ciegamente. Dije, bueno, con mi experiencia me parece más lógico que él esté diciendo la verdad a que esté mintiendo, porque yo estuve ahí y veo muchos parecidos, y eso que yo nunca iba a llegar a esos niveles en la jerarquía de los testigos. Para que un miembro del cuerpo gobernante que recibe todo gratuitamente, tan abundantemente, a estos hombres se les regalan carros del año, Cadillac, Mercedes-Benz. Hay personas muy ricas en esta organización que les dan regalos a los miembros del cuerpo gobernante. Ellos viajan gratuitamente por todas partes del mundo con la excusa de visitar una sucursal aquí, una sucursal allá. Hacen un safari también en África, van a la Patagonia en Chile, en Argentina, y viven una vida muy, muy cómoda. Y eso se ve inclusive en los broadcasting. Esos trajes, esos relojes, esas mancuernillas no son baratas. Y para que un miembro del cuerpo gobernante dejara todo eso, yo me pregunté, ¿cómo es posible? O sea, no tiene lógica que él, por ser un apóstata, por ser un loco enfermo de la mente, como tachan a los apóstatas, no tiene lógica, porque nadie está tan enfermo de la mente. Y llegué a un cierto punto que dije, si sigo leyendo este libro no voy a poder regresar. Y seguí leyendo ese libro, fui a esa reunión, y juntas esas dos cosas, no regresé atrás. Muy bien, entonces para ese entonces tú decidiste que ya no creías en lo que enseñaba la religión de los testigos de Jehová. De inmediato tú comenzaste a hablar en contra de la organización, poner videos y así por el estilo. No, nunca me habría imaginado que estaría yo aquí contigo por la segunda vez hablando en contra del movimiento al cual dediqué toda mi vida. Y pues yo pensé cerrar ese capítulo de mi vida, pero más seguí aprendiendo de lo que estaba detrás de la organización. Aprendí del problema internacional de abuso sexual
dentro de la congregación que la mayoría de los testigos de Jehová no conocen o piensan que es mentira, que no lo es. Dije, esa misma responsabilidad, ese mismo sentido de responsabilidad que sentía hacia Jehová, hacia El prójimo. mis hermanos, hasta hacia el prójimo, y por el cual dejé la universidad, sentí esa misma responsabilidad de nuevo hacia el prójimo, hacia mis ex hermanos y hermanas que no tenían un entendimiento completo de la organización. Y no es mi objetivo, no es, no fue, nunca será mi objetivo que alguien deje de ser testigo de Jehová. Mi objetivo es de que se entienda todo lo que está envuelto en este movimiento, todo lo que se esconde. Ya si la persona quiere seguir adorando en esa manera está bien, pero es con el entendimiento de que hay muchas cosas que no representan a Jehová Claro. detrás de las escenas. Ujú. Entonces, esa fue mi perspectiva y lo que me impulsó a comenzar después te contacté a ti precisamente después de haber visto 2 documentales de la cientología, Ujú. una en HBO, una en Netflix, y al principio empecé pensando, pero ¿cómo puede ser la gente tan tonta como para creer esto? Y luego empecé a ver, oh, ellos tienen un tipo de Betel, se llama el Sea Org, y ellos también salen expulsados. Y yo estuve en la misma cosa. No era cientólogo, pero las mismas tácticas de manipulación, de lavada de cerebro, la misma propaganda, las mismas amenazas se usan en la cientología y entre los testigos de Jehová. Me di cuenta que la manera en que mantienen todo este orden, todo este control es a través de la expulsión. Y ellos no lo esconden. Hace 2 o 3 asambleas de distrito, que todos los que estuvieron ahí saben que estoy diciendo la verdad, hubo un video de una joven que salió expulsada y su familia le dio la espalda. Esa joven, cuando mencionó por qué regresó a la organización, en ese video lo pueden escuchar vez tras vez, nunca mencionó a Jehová, nunca mencionó a sus creencias que tanto amaba, su amor por la verdad, por el esclavo fiel y discreto. No, fue el amor a su familia la que la convenció a regresar. Eso se llama secuestro, eso se llama extorsión. Yo te regreso a tu familia, a tus amigos, después de que tú hagas lo que yo te pido. Increíble. Y en uno de los procedimientos en el juicio, en el tribunal de Australia contra los testigos de Jehová debido a este problema del abuso sexual, pero el abogado principal en un intercambio con el miembro del cuerpo gobernante Jeffrey Jackson expuso que no hay manera de salir honorablemente de esta organización. Y eso dice mucho. Cualquier persona sincera que está estudiando con los testigos, que es testigo, que se pregunte si se puede salir de la organización sin ser o expulsado o desasociado, que al final son la misma cosa. No hay manera. Si te quieres hacer inactivo de cualquier forma, eres mala asociación. Pero no has salido, no eres libre, no puedes celebrar Navidad, no puedes celebrar cumpleaños. Si tú quieres ser libre, tienes que ser expulsado o desasociado. No hay otra manera. Y hay tantos razonamientos que no cuadran con esta institución, no cuadra con el perdón de Dios. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hablan tanto del amor,
de la bondad, de la generosidad. ¿Cuántas veces no envió Dios a un profeta, lo mataron, envió a otro, lo mataron, a otro, otro, a otro? Ese es el perdón de Dios. ¿Cuánto tiempo hubiera estado Manasés expulsado para compensar por todos sus pecados? Claro. Él merecía la muerte. Sí. Y sin embargo, Dios lo perdonó, lo restauró, y dice la Biblia, Manasés llegó a conocer a Dios. David, igualmente, el hijo pródigo, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar afuera de la casa de su papá? Nada. Su papá no sabía las intenciones de su hijo. Sin embargo, él corrió, preparó un manjar, preparó ropa limpia para su hijo y corrió hacia él. Y a pesar de que probablemente apestaba, estaba sucio, irreconocible, lo abrazó Ujú. y lo aceptó de nuevo dentro de su casa. No tuvo que esperar. Y esto también me convenció. Jesús dijo, ese es mi perdón, ese es el perdón de Jehová. Y con eso no se puede discutir. Am, y otra cosa que me puse a pensar también es de que lo que siempre dice mi mamá desde chiquito, el que nada debe, nada teme. Yo sé que ese cielo mañana es azul y tú puedes buscar cualquier referencia, cualquier información en internet, en donde tú quieras, y te va a confirmar que es azul, no importa de dónde venga esa información. Si yo te digo, mira, Fer, no busques en ninguna otra parte más que en mis libros que yo escribí y averíguame si es azul el cielo, ese para mí sería una indicación de que algo se me está escondiendo, porque la verdad es la verdad. Los testigos de Jehová, cuando yo era testigo, le decía a cada amo de casa, no, pero su Biblia la han cambiado, ¿y qué? ¿Cuál es nuestra respuesta? No, de sí tenemos nuestra propia traducción y pensamos que es superior, pero nosotros creemos que en cualquier Biblia se encuentra la verdad. Entonces, ¿por qué no se puede aplicar ese mismo principio a la información que buscamos? De cualquier fuente se puede encontrar la verdad. Y si yo quiero estudiar el griego, el hebreo, ¿qué daño me hace? Pudiera fumar, pudiera hacer drogas, pudiera robarle a la gente. ¿Por qué no puede? ¿Por qué se me desanima de hacer investigación independiente? Hmm. ¿Por qué cuando hay un reportaje que yo quiero escuchar para ver qué está diciendo esta gente acerca de mi religión, de mi Dios, de mi organización, por qué me dicen no verla? Mi fe es sólida en Dios, mi fe es sólida en la organización. ¿Qué me están escondiendo y por qué? Y esta es la pregunta que cada testigo honesto se tiene que hacer. Y si la verdad es la verdad, sigue siendo la verdad. Pero si al exponerse a esta información se ve que probablemente no es la verdad, entonces hay que tomar una decisión. Claro. Y lo que se me hace muy interesante de eso es el hecho de que cuando nosotros como testigos de Jehová íbamos a las casas de las personas, ¿verdad? La mayoría tal vez católica, les Ujú. decíamos que hicieran esa investigación. Y si una persona dijera, bueno, no quiero hacer la investigación, le decíamos, bueno, ¿por qué? Ujú. Entonces, qué interesante que en cuanto a nuestra propia religión, cuando éramos testigos de Jehová, decíamos exactamente lo opuesto, porque nosotros, el contrario, porque nosotros creíamos de que esta era la única verdad, ¿verdad? Pero ese razonamiento, como dices tú, aplica a cualquier religión, a cualquier forma de pensar, ¿verdad? Debes poder escudriñar, investigar completamente cualquier creencia que tú tengas, ¿verdad? Y encontrando alguna información no debe de cambiar tu punto de vista si en realidad es la verdad, lo que tú crees, ¿no es cierto?
Y además tenemos tantos precedentes bíblicos. Ujú. Abraham, ¿cuántas veces no preguntó a Jehová mismo? Jehová, ¿realmente vas a destruir a toda esta gente? No. A Oseas, Malaquías, Jonás, ¿cuántas veces no cuestionaron a Dios mismo? Mm. Y en vez de ser destruidos o expulsados de la nación, recibieron respuesta y por recibir la respuesta se acercaron más a Dios. Claro. Después de ese intercambio que Dios tuvo con Abraham, por ejemplo, Abraham supo, ok, Jehová se va a hacer cargo de Lot, porque es lo que él quería. Y Jehová le permitió hacer sus preguntas. Jehová sabía que Abraham quería salvar a Lot, por eso le estaba preguntando. Pero en vez de decirle, Abraham, no te preocupes, ya, suficiente, yo lo voy a salvar, le dejó hacer preguntas para que él solito entendiera la magnitud de la misericordia de Dios. Así es. Ese es Jehová, Ujú. que nos deja, que nos invita a hacer preguntas. ¿Cuántas veces no hizo excusas Moisés? ¿Cuántas veces no le permitió Dios hacer sus excusas hasta que le dijo, ya, suficiente, ya, vas o vas? Pero primero le dejó hacer preguntas. Claro. Ese es el Dios. Así es. Entonces, ahora que ya no eres testigo de Jehová, ¿verdad? Y te has salido de la religión, ¿cómo está tu vida actualmente? ¿Cómo te sientes? Si te soy sincero, después de nuestra primera entrevista, pensé que estaba todo bien, pero reviví toda mi vida Ujú. en detalles y me acordé de tantas cosas que me acontecieron, tantas humillaciones, tantas cosas que sufrimos. Entendí el por qué soy como soy. Entendí al nivel que me afectó la indoctrinación y los rasgos que menos me gustan de mí, que de hecho a veces me dan miedo, ah, los vi como una herencia de la organización Mm. y veo rasgos similares en muchos ex miembros, testigos y muchos testigos actuales. Yo tengo vecinos arriba de mí que son testigos y algunos de esos rasgos malos que yo veo en mí los veo en ellos y por eso no siento rencor, um, porque sé que no es ellos, no son ellos. Um, bueno, ya después caí en esta depresión y tuve un periodo muy, muy malo, y principalmente fue porque me di cuenta que yo hice algo de mí mismo para un movimiento que al final me echó sin darme ni siquiera las gracias y no valió la pena. Entonces pensé, ¿para qué afanarse otra vez? ¿Para el trabajo? ¿Para qué? Y luego que me pase lo mismo otra vez. Y así esa fue mi existencia por unos 2, 3 meses. Pero después dije, no, pues la vida es hermosa y la vida vale la pena vivir al máximo. Y la vida merece lo mejor, mi cuerpo merece lo mejor, mi esposa merece lo mejor, porque ahora estoy felizmente casado con una mujer que ha sido mi terapeuta, Que nunca has ah, sido testigo de Jehová. que nunca ha sido testiga de Jehová y después de todo lo que ha visto y escuchado, nunca será testiga de Jehová. Pero me ha apoyado ahí desde el principio y empecé un ayuno a base de solo agua, 22 días. No lo estoy recomendando. ah, si alguien lo quiere hacer, que busque su información, pero en mi caso yo lo hice para limpiar todo y me sanó en sentido físico, en sentido espiritual, en sentido emocional y al final de 22 días, el día 23, rompí mi ayuno y ahora tengo una nueva perspectiva. Ahora ya siento que he superado esa experiencia. Estoy listo para tratar de ayudar a personas que estuvieron en mi situación o que están buscando cómo salir o explorar sus inquietudes y dudas. Y te puedo decir con toda la honestidad del mundo que ahora finalmente soy lo más feliz que me recuerdo haber sido en toda mi vida.
Y sí fue doloroso, fue muy doloroso, pero valió la pena porque ahora soy libre y soy feliz y estoy con una persona que me valora no por ser siervo ministerial o ex betelita, guía, sino por la persona que soy. Estoy muy feliz, Clifford. Es la pura verdad. Empecé un nuevo trabajo y ahorita tengo muchos proyectos. Mi fotografía finalmente está cobrando auge y Qué estoy muy bueno. emocionado. Estoy viajando, estoy por celebrar mi primer aniversario de matrimonio. Felicidades. Gracias. Y ahorita las cosas están muy bien, no me puedo quejar. Qué bueno. Bueno, Pedro, muchas gracias de nuevo por apartar este tiempo y por estar dispuesto a hablar con nosotros y contar tu experiencia y tu historia. Yo sé que esta experiencia va a ayudar a muchas personas, muchas que tal vez están dentro de la organización todavía o incluso los que ya han salido de la organización, pero están lidiando con esos sentimientos, ¿verdad? Esa depresión y así por el estilo. Pero de nuevo, muchas gracias y qué bueno que pudiste salirte de esa organización. Y felicidades a ti también por haber salido. Y Muchas, gracias por invitarme de nuevo. muchas gracias, Pedro.